En este último video exploraremos el sitio de telecomunicaciones fuera de la red. Vamos a rehacer todo el proyecto utilizando el analizador de energía virtual. El analizador de energía virtual nos proporcionará valores predeterminados para este proyecto. Especificaremos qué tipo de proyecto es, dónde está ubicado y en lugar de empezar con un análisis en blanco, empezaremos con un análisis que tiene lo que esperamos que sean valores predeterminados apropiados. Tendremos que inspeccionar esos valores para ver hasta qué punto son similares y apropiados para nuestro proyecto existente. Los costos que proporciona el analizador de energía virtual se seleccionarán para que sean apropiados para Norteamérica, y este proyecto que se está realizando en Ecuador puede tener costos significativamente diferentes. Es posible que veamos diferencias significativas entre los costos que asumí cuando hice el análisis hasta este punto y los que proporciona el analizador de energía virtual. Además, hemos hecho el análisis en dólares estadounidenses, pero cuando el analizador de energía virtual proporciona los costos, lo hace en dólares canadienses, así que tendremos que hacerlo en dólares canadienses. Y para poner estas cifras en contexto, en el momento de la grabación hay $1,35 canadienses por dólar estadounidense. Voy a ir primero a la página de configuración de archivo aquí. Me aseguraré de que antes de lanzar el analizador de energía virtual seleccione el poder calorífico inferior como la configuración predeterminada para el poder calorífico de referencia. De esta forma, cuando se inicie, utilizará la misma convención para la energía contenida en el combustible que la que he utilizado para el análisis actual. Sin embargo, voy a dejar esta moneda en dólares que se referirá a dólares canadienses y podemos ver que cuando se inicie no hay tasa de conversión entre dólares canadienses y estadounidenses. Incluso si pongo una tasa de conversión aquí y lo pongo en marcha, el analizador de energía virtual no va a cambiar el costo de dólares canadienses. Así que eso sería un problema porque si seleccionamos dólares de Estados Unidos y ponemos una tasa de conversión aquí, el analizador de energía virtual nos mostrará los valores en dólares de Estados Unidos, pero van a ser el valor monetario en dólares canadienses y hará caso omiso de esta tasa de conversión. Así que no queremos hacer eso, vamos a tener que hacer esto en dólares canadienses. Así que ahora voy a la página de inicio y pongo en marcha el analizador de energía virtual aquí y reconoce que nuestro proyecto actual es un proyecto de almacenamiento de energía fuera de la red, así que actualmente estoy seleccionando lo correcto allí. De mismo modo, es un proyecto fotovoltaico por lo que selecciono eso. Para la descripción, tengo que elegir el tipo de proyecto para el caso base y para el caso propuesto y la carga. Buscamos la opción de pasar de un generador a un sistema fotovoltaico más batería, que es lo que queremos. Hay una opción aquí para 24 kilovatios hora por día. Está muy cerca de los 25 kilovatios hora por día que hemos usado, así que utilicemos esa opción. No necesito cambiar la ubicación, se reutilizará aquí. Pueda que quisiera ampliar un poco para que el mapa que se guarda en la página de ubicación nos muestre el área general aquí. Pulso calcular y el analizador de energía virtual rellenará el análisis con estos valores predeterminados. En la página de ubicación vemos que tenemos los datos climáticos adecuados. Cuando vamos a la página de la instalación, todo se ha rellenado aquí, lo cual es bueno. Ahora cuando vamos a la página de energía, lo primero que tenemos que ver es que algunos de estos valores son apropiados para América del Norte, pero no reflejan nuestro proyecto en Ecuador. El primero es el precio del diésel, $1,20 canadienses. Recordarán que el precio del diésel en Ecuador era de 60 centavos de dólar, lo que equivale a unos 80 centavos canadienses por litro. Así que el precio aquí es un 50% más alto. Voy a dejarlo así
y revisar el análisis, tal y como lo proporciona el analizador de energía virtual, y señalar los valores que tendríamos que ajustar si se hiciera este análisis. Lo siguiente que voy a hacer es ir al sistema de energía y las características de carga y mirar el caso base y la carga que se está especificando. Está configurado con un motor alternativo que funciona con diésel, lo cual es excelente. Hay $1.20 por litro. Sabemos que no es apropiado para este proyecto. Selecciono una capacidad de 5,5 kilovatios, un poco menor que nuestros 7 kilovatios, pero está bien. Aquí está la primera diferencia realmente importante. El rendimiento calórico aquí es de 21.280 kilojoules por kilovatio hora y voy a mostrarte el análisis que acabamos de hacer volviendo a la página de energía aquí. Puede que recuerdes que usamos basados en la ayuda 12.000 kilojoules por kilovatio hora. Así que esta es una diferencia importante y usted podría preguntarse ¿por qué es tan diferente? Argumentaría que el valor predeterminado proporcionado por el analizador de energía virtual es más apropiado que el valor que tomé de la ayuda aquí. Usé ciegamente la ayuda para elegir 12.000, pero 12.000 kilojoules por kilovatio hora supone que el generador está funcionando cerca de su capacidad nominal de 5,5 o 7 kilovatios. Y está claro que no va a ser el caso para este proyecto, porque tenemos 25 kilovatios hora de carga, o 24 en este caso, y un generador de 5,57 kilovatios, así que la mayor parte del tiempo va a estar funcionando a un nivel de carga muy bajo. Esto tendrá consecuencias para la vida útil, pero también para la eficiencia, y las consecuencias de la eficiencia deben aparecer aquí con un rendimiento calórico mucho mayor, es decir, va a requerir mucho más kilojoules de energía de combustible para proporcionar 1 kWh de electricidad si está funcionando de manera ineficiente. Así que este valor probablemente se acerque más a la realidad que los 12.000 que hemos elegido. Los costos anuales de operación y mantenimiento son de $3.000 canadienses. Esto es mucho más alto que los $1.000 que asumimos. Pero tiene sentido, ya que es probable que el costo sea mayor en un entorno corporativo en Canadá que en Ecuador. La carga aquí es de 24 y tenemos 25. Se escoge 0 para la correlación de recursos intermitentes y la carga, así que estamos muy cerca. Y la carga se refleja en la CA anual. Ha elegido toda la carga en CA por defecto, así que eso funciona para nosotros también. Y el pico de carga se supone que es de 5 kilovatios, que resulta ser el pico de carga que hemos asumido también. A continuación podemos pasar a la página del inversor y la batería aquí. Y vemos aquí en la parte inferior que hay un montón de notas discutiendo las suposiciones hechas en el arquetipo. Y podrías leerlas para entender lo que presenta. Pero solo voy a mirar los valores aquí en nuestro sistema. En el análisis que hicimos, supusimos que había un inversor de 5 kilovatios con una eficiencia del 93% por el que íbamos a pagar unos $1.500. Así que también se ha elegido un inversor de 5 kilovatios, pero la eficiencia es solo del 85%. Así que se supone que es una unidad menos eficiente, posiblemente porque es un inversor cargador que funciona a bajo nivel de carga y no se incluyen los costos iniciales. Ese fue un punto que discutimos cuando hicimos nuestro análisis, si estos deben ser incluidos aquí o si debemos simplemente asumir como se indica en la base de datos de costos para el sistema fotovoltaico que están incluidos en el costo del sistema fotovoltaico. Elegimos incluirlos. El analizador de energía virtual no lo hace según los valores predeterminados del arquetipo. Miramos la batería
Elegimos 2 días de autonomía y terminamos con una batería de 72 kWh. Esto se basó en una profundidad máxima de descarga de 80%. Ellos han elegido 1,5 días de autonomía, es decir, menos autonomía, pero han limitado la profundidad de descarga al 50%. Y como consecuencia han acabado con una batería mucho más grande de 91,2 kWh. Además, la batería es más cara, 319 frente a 259, aunque en realidad esto resulta ser prácticamente el mismo precio en dólares canadienses. Entonces, $29,000 por la batería aquí en el análisis del analizador de energía virtual y $18,700 estadounidenses aquí, que al multiplicarlo por 1,35 para hacer la conversión de divisas, terminamos con alrededor de $26,000 canadienses. Así que no es radicalmente diferente de lo que se proporciona aquí. Una cosa que usted puede notar es la sección aquí de la temperatura mínima de la batería como el método de control de la temperatura y -10 grados, lo cual puede parecer un poco sorprendente para usted. Quizás puede recordar que utilizamos la temperatura ambiente. Si nos fijamos en la ayuda aquí, la temperatura mínima simplemente significa que va a establecer una temperatura mínima y va a suponer que hay algún mecanismo que impide que la temperatura de la batería vaya por debajo de esta temperatura mínima de la batería especificada. Simplemente está estableciendo un mínimo cuando el mecanismo no está activado porque la batería estaría más fría que -10. La suposición es la misma, que va a seguir la temperatura del aire ambiente. Así que debido a que los datos climáticos de nuestro sitio nunca alcanzan temperaturas tan bajas, esto no hace ninguna diferencia y vemos que la reducción promedio de la capacidad de la batería por la temperatura del 6,3% aquí es esencialmente la misma que la del 6% que había en nuestro análisis. Así que no dejes que este -10 te confunda. Es solo decir que la batería nunca va a ir por debajo de -10, que hay algún mecanismo en funcionamiento allí, pero en este lugar ese mecanismo nunca se activará porque el lugar es cálido. Pasando al sistema fotovoltaico vemos que está orientado hacia el norte porque estamos en el ecuador, lo cual es bueno. Ha elegido un ángulo de inclinación más alto, por lo que es ligeramente más inclinado y como consecuencia va a obtener un poco menos de energía solar en el plano de los paneles. Tenemos 4,38 con nuestra elección. Rescreen obtuvo 4,3 con el analizador de energía virtual. No hay una gran diferencia. Podemos ver que está muy cerca de alcanzar el 100% de la carga, pero no del todo. Así que puede que tengamos que ajustar, por ejemplo, el tamaño del sistema fotovoltaico o los días de autonomía de la batería si realmente queremos alcanzar el 100%. Pero podemos ver comparando los valores aquí que ha elegido un sistema fotovoltaico de 11,48 kilovatios y nosotros hemos elegido 12 kilovatios, así que el tamaño es muy similar allí. La razón por la que no alcanza la carga completa aquí hay dos razones. En primer lugar, algunas opciones, por ejemplo, como la eficiencia de la batería y la eficiencia del inversor, son diferentes entre el analizador de energía virtual y el análisis que hicimos. Pero lo que es más importante, las pérdidas varias que el analizador de energía virtual ha elegido en un 15% son superiores a nuestro 10% de pérdidas varias aquí. De nuevo, vemos costos mucho más altos, al menos para los costos iniciales. $30,000 para el conjunto frente a $26,000 canadienses, convirtiendo a dólares canadienses aquí 15% más alto. Pero recuerden que hay una conversión en el precio allí. En términos de costos de operación y mantenimiento, son muy similares.
Yendo a la página de costos, esto será interesante porque veremos si ha incluido los mismos costos de sustitución que nosotros. Si miramos los costos iniciales del analizador de energía virtual, vemos que hay costos iniciales para el sistema fotovoltaico base y la batería. Y se ha incluido un crédito de $10,000 para la compra del generador diésel en el caso base. Tenemos ese mismo crédito aquí. Aquí está esta corrección de costos. Saquémosla para poder comparar nuestro análisis original con el analizador de energía virtual. En total, los costos iniciales incrementales son de 49,000 o $50,000 canadienses según el analizador de energía virtual y de $30,000 según nuestro análisis. Y eso sale a unos $40,000 estadounidenses. Así que hay un 25% más según el analizador de energía virtual. Veamos aquí los costos periódicos, los costos anuales de operación y mantenimiento y de combustible. Aquí vemos el operación y mantenimiento anual muy similar. Son los costos de combustible los que son realmente muy diferentes aquí, y eso es por tres razones. En primer lugar, estamos consumiendo más combustible porque estamos suponiendo un generador menos eficiente. Eso se refleja en la cantidad de combustible consumido. En segundo lugar, esta cifra, el costo de combustible, incorpora dos componentes que son más elevados según el analizador de energía virtual. Un componente es simplemente el costo del diésel del generador, que es más alto. El segundo es el mantenimiento anual del generador diésel, que también es mayor. Así que este costo unitario es significativamente más alto aquí, y es por eso que terminamos con un costo de combustible mucho más alto en el caso base. Ahora, si nos fijamos en los costos periódicos, el generador se sustituye cada 2 años por $10,000. En nuestro análisis tenemos la sustitución del generador cada 3 años por $6,000. También tenemos la sustitución de la batería del caso propuesto a los 10 años aquí. El analizador de energía virtual lo tiene cada 6 años y con una batería mucho más cara, y luego la sustitución del inversor del caso propuesto cada 13 años es muy similar en las dos. En la página de emisiones, vemos que ha calculado 13,1 toneladas de reducción de emisiones de CO2. Nosotros hemos calculado 8,2. Eso se deriva directamente de la suposición de que el generador diésel es mucho menos eficiente, y creo que en realidad es una suposición muy buena. Así que probablemente sea una mejor estimación inicial de las emisiones en el caso base de la que asumimos. Y finalmente, yendo a la página de finanzas aquí, podemos volver a un análisis de nivel 1 y configurarlo para que tenga 0 deudas. Inflación del 2,5% y 25 años. Y luego podemos comparar eso con la página de finanzas de este proyecto. Y podemos ver que definitivamente hay una similitud en la forma de las curvas. Esta del analizador de energía virtual tiene cambios menos bruscos y parece más positiva, con una tasa interna de retorno antes de impuestos de los activos del 22,9% sobre el capital, frente al 12,3% de nuestro análisis original antes de la corrección de costos. El pago simple de retorno de capital de 11,8 años es mucho más largo en nuestro proyecto, y el periodo de repago del capital también es mucho más largo. Pero hay grandes similitudes en el proyecto, y ahora nos tocaría volver atrás y cambiar principalmente los costos para que reflejen la situación en Ecuador. O podríamos volver a nuestro análisis original
y reexaminar algunos de nuestros supuestos, y quizás el supuesto que más me gustaría reexaminar es el de la eficiencia del generador. Creo que fuimos muy optimistas al utilizar ese valor de la ayuda. Creo que deberíamos suponer un generador menos eficiente porque está funcionando a un nivel de carga muy bajo. Bien, eso es todo para este sitio de telecomunicaciones fuera de la red. En la siguiente serie de videos vamos a ver un tipo diferente de sistema. Vamos a ver la electrificación de una aldea, donde en el caso base se extendería la red a la aldea y en el caso propuesto vamos a utilizar un sistema fotovoltaico más batería más generador diésel.